ahora haciendo broma te decía, oye, cuéntanos cómo, sin ser el hijo del dueño, se llega tan alto en una de las compañías más icónicas del mundo que es Coca-Cola. Bueno, eso es parte de empresas americanas. En las empresas americanas no te preguntan cómo te apellidas, ni de qué partido eres, ni qué religión profesas. Lo que mandan son los resultados. Y si das resultados, eso es hacia arriba. A veces no hay nada más aséptico que el dinero. Y el que genera dinero, pues va hacia arriba. Posiblemente en la cultura empresarial de otros países, pues depende de otras cosas. O quizá históricamente en España, yo supongo que ahora está cambiando, pues lo que se premiaba más es la afinidad, si uno es de la familia, la confianza, independientemente de que fueran buenos o malos ejecutivos. En Estados Unidos y en la mentalidad norteamericana lo que vale es que seas bueno, punto. Cada vez más en España, pero sobre todo en la élite empresarial de Estados Unidos, el devolver, ¿no? No. Yo no devuelvo nada. Es que eso es una de las mayores falacias y estupideces que yo puedo escuchar cuando dicen a un empresario es que tiene que devolver a la sociedad. Quien tiene que devolver a la sociedad son los caraduras que han vivido el presupuesto público y nunca han hecho nada por la sociedad. Lo que tiene que hacer la sociedad es ponerles una estatua a los empresarios. Si tú eres empresario y manejas bien tu empresa, estás creando riqueza, estás dando puestos de trabajo, estás dando formación y estás haciendo que la gente se pueda realizar. Luego eso ya es dar un montón. Si encima tienes que dar más, es como pedir perdón. Pues el empresario, anda, quien tiene que pedir perdón es el sindicalista liberado, que no trabaja y vive del morro. Pero él sí que tiene que devolver a la sociedad lo que se ha llevado por la cara. Pero el empresario, demasiado ha dado. Te ha vuelto la voz a Marcos No, ahora hombre, sí. con este tema, ¿eh? Es que me indignan los lugares comunes que al final acabamos asumiéndolos todos. Pero ¿qué devolver tiene que devolver Juan Roch? ¿Qué pasa? ¿Tiene que pedir perdón? Y todos los empresarios que se han arruinado, eso está bien. Por favor. Lo que hay que decir es de agradecérselo a Juan Roch. Pero es que no, se ha metido en la cabeza. Han conseguido los vagos que nunca han pagado ni un impuesto y que han vivido del 3, porque de 47 millones de españoles que hay, solo 3 millones pagan impuestos. Ostras. Vete a la renta. Y encima, el que tiene éxito como empresario tiene que pedir perdón y devolver algo a la sociedad como si lo hubiera robado. Pero quien lo roba son los que están viviendo por la cara y que no quieren trabajar. 3 millones de parados y faltan gente en los bares y en las cafeterías y en los hoteles. ¿Cómo puede ser esto? Sí, este tema sí que es interesante. Eso sí que tienen que devolver a la sociedad lo que se han llevado sin pegar un palo al agua. Sí, justo con lo que decías, antes de entrar en esto me parece interesante, has pasado por encima del tema de la hegemonía woke, que cuando hablabas de la agrupación. ¿Y puedes profundizar un poco? Este es un tema que quizá la gente todavía no tiene muy claro qué es. Pues vamos a ver, yo te lo explico. Resulta que, bueno, es un tema muy complicado, pero te lo voy a tratar a ver de resumir. Mira, resulta que un montón, la gran causa del comunismo, bueno, es la lucha de clases y tal, pues llega un momento en que, como un yogur, caduca y ya no vende tanto. Hay un filósofo argentino que se llama Ernesto Laclau, que ya ha caído el muro de Berlín, está toda la gente un poquito desesperada y tal, y decir, ¿y ahora qué vendemos? Y entonces, por la lucha de clases, repito, pues ya nadie se lo cree, llega y tiene una idea muy brillante, que es la que coge toda la izquierda latinoamericana y también la izquierda europea. Por cierto, Íñigo Errejón, su tesis doctoral va sobre Ernesto Laclau. Ernesto Laclau dice, lo que tenemos que hacer es apropiarnos de pequeñas causas donde se representa el esquema de opresor-oprimido, igual que la lucha de clases, pero en distintas causas. Y esa causa es el feminismo, esa causa es el cambio climático, esa causa es el LGTBI, esa causa, etc. Y entonces nos convencen y se hace la ultraizquierda con todas esas causas. Y claro, eso se asume, y lo asume todo el mundo.
incluso la gente de derechas lo asume. Y de repente tú te pones a pensar y dices, pero vamos a ver, el feminismo, ¿dónde eclosiona? Son las sufragistas en Estados Unidos, son en las democracias liberales. No se ha producido ni en la URSS, ni en China, ni en Corea del Norte. Curioso. El tema de la sensibilidad por el entorno. ¿Y eso dónde ha surgido? Pues ha surgido en las democracias liberales, donde hay libertad, en Estados Unidos, en Alemania, etc. No ha surgido en China, que contaminan más que nadie, ni ha surgido en la URSS, que desecaron el mar de Aral. Pues ¿cómo el comunismo se ha quedado con esa causa? Siguiente, el tema LGTBI. El tema LGTBI, donde realmente hay mascotas de libertad, y España es uno de esos países, son en las democracias liberales. Todavía la Rusia actual es una Rusia, es homófoba. Pero ¿cómo se han apropiado de todas esas causas? Como si fueran suyas, como si fueran los defensores. Porque como se habían quedado sin ideología, todo esto es lo que de repente hace falta, y se han quedado porque la derecha se ha enfocado exclusivamente en, vale, pero nosotros gestionamos la economía mejor. Y han dejado que le roben todo esto. Después esas causas no son de ellos. Y hay que hacer un contradiscurso. Y eso es lo que es la lucha contra la hegemonía cultural de la izquierda. La hegemonía cultural de la izquierda, que la estrategia de Antonio Gramsci, que a finales de los años 30 del pasado, es el que más o menos dijo que en vez de la revolución, de llegar al poder a través de la revolución violenta, pues es mucho más sólido y más inteligente llegar a través de la infiltración en medios de comunicación, de la infiltración en el mundo de la enseñanza y de la infiltración en el mundo de los contenidos. Que de hecho es cuando hoy en día pues te das cuenta básicamente que todo el mundo de la educación, tanto en Estados Unidos como en Europa y en Sudamérica, pues bueno, está en manos de la izquierda, como muchos de los medios de comunicación y como lo que es el mundo de la cultura o audiovisual. Todo eso se ha producido porque estaba escrito así. Y lo que sí es, llega un momento en que de alguna manera alguien tiene que hacer pues ese contradiscurso y bueno, pues ahí es un poco de uno de los temas que a mí más me interesan en estos momentos. Una persona interesante, que creo que también tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo y que también ha tenido que aguantar bastante cancelación, es Jordan Peterson. Sí. ¿Qué te parece? Me parece una maravilla. Me parece que es una persona que dice cosas muy lógicas, que resulta que tremendo. Parece que un tío decir una cosa lógica es el signo de la valentía. Imagínate dónde hemos llegado. Porque si estuviera diciendo una locura, pero está diciendo cosas absolutamente lógicas, que toda la gente cuando lo escucha dice, pues es cierto. Sin embargo, toda la gente tiene miedo a eso. Cosas muy curiosas que hay gente diciendo esto. Me he encontrado vídeos maravillosos de entrevistas, no exactamente de Jordan Peterson o de Ben Shapiro, diciendo como si yo te digo ahora, yo soy una persona de 5 años. Me autopercibo de 5 años. Pues te ríes. Entonces yo te podría decir que eres un infanticida y que odias a los niños. ¿Vale? Porque te has reído. Yo te digo, yo soy negro. Y entonces tú te ríes, ¿ves? Te ríes. Entonces yo te diría, tú estás contra los negros. Porque yo me autopercibo como negro y en vez de respetarme, cuando te he dicho que soy negro, te ríes. Sin embargo, yo te digo, soy una mujer y ya no te ríes. Porque es el mismo disparate. Pero este disparate, una minoría nos ha hecho que no nos riamos de esto último. ¿No? ¿Y por qué hemos conseguido que esa minoría te rías de lo del niño y lo del negro y no te ríes de la mujer? Es que es una estupidez. Pero te voy a decir una cosa, ahondando en esto. Tema de la edad. El tema del sexo, de la autopercepción de que yo soy de uno o de otro, es mucho más minoritario que el tema de la edad. El tema de la edad es más transversal. Te explico. Hay mucha más gente insatisfecha con su edad que insatisfecha con su sexo, ¿sí o no? Sí. Hay muchas operaciones, muchas más operaciones para enmascarar tu edad que para enmascarar tu sexo, ¿sí o no? Sí. Entonces, si yo simplemente por mi autopercepción puedo cambiar mi sexo en el carnet de identidad,
¿por qué no puedo cambiar mi edad en el carnet de identidad? ¿Por qué no? Entonces, si yo pudiera cambiar, porque oye, me autopercibo de una edad distinta, que la puedo cambiar. Consecuencias. Tú podrías decir mañana que tienes 65, que te percibes de 65 y cobrar la pensión, ¿no? O podrías matar al cámara y decir que te autopercibes de 8 y no irías a la cárcel. ¿Vale? Y cuando mi percepción importa más que mi realidad biológica, yo te digo que soy manco y quiero que me respetes y que se me reconozca. ¿Y sabes por qué quiero que se me respete y se me reconozca legalmente que soy manco? Porque así me percibo. ¿Sabes para qué? ¿Para qué? Para poder aparcar en los sitios de inválidos y que no me rayen el coche. ¿Vale? Pues ya, pero ¿por qué esto es una estupidez y el otro no? ¿Por qué esto es una estupidez y el otro no? Pues vale, no hay nada mejor que combatir la estupidez con más estupidez. Porque es la manera que la gente tiene de abrir los ojos. Es justo eso. Lo que te decía, si ahora pusiéramos aquí a algunos políticos con el micrófono delante, caminan sobre brasas con este tema. Y da igual de la ideología que seas. Pero tú piensas que el tema porque hablábamos, y todo esto ha empezado por la hegemonía cultural, Sí. por la hegemonía cultural. Y ha empezado cuando he recuperado la voz, cuando has dicho lo de devolver a la sociedad. Porque sin querer, en tu cabeza, alguien te ha metido algo que si lo piensas 2 veces, a lo mejor estarás de acuerdo conmigo. No tiene la obligación de devolver. Hay que aplaudirle además si lo hace, porque ya en sí mismo su trabajo es algo que mejora la sociedad, no el de los sindicalistas liberados, por cierto, ¿vale? Pero fíjate cómo sin querer nos van metiendo cosas en la cabeza. Eso es la hegemonía cultural de la izquierda. Te pongo un ejemplo muy curioso de esa lluvia fina, de cómo nos van cambiando la cabeza. El empresario es malo y por eso tiene que devolver cosas. Pero eso viene de un montón de temas con los que hemos sido bombardeados sin saberlo. Cuando hemos visto en viñetas el empresario es un tío gordo, sombrero de copa y un puro. Y el trabajador un tío famélico y tal. Pero cuando ves series como la que se avecina, ¿quién es el malo? El empresario, el pescadero, que es insolidario, es egoísta. O sea, todos los males solo piensa en él. Está con la pistola eléctrica, está explotando un sudamericano. O sea, todo lo malo lo pones al lado del empresario. Y luego tienes un personaje que es el bueno, que es el político, que es el concejal, que es tontorrón, pero es bien intencionado. Te vas a Aida, lo mismo. Empiezas a ver, y vuelvo a Gramsci, cómo sistemáticamente en el mundo de la creación han empezado a consolidar arquetipos para que toda la gente en su cabeza, empresario, lo esté asimilando con personajes que son egoístas y que son tal. Todo esto es una creación, todo esto no sucede por accidente, está estudiado. ¿Por qué no se saca una serie donde el sindicalista liberado de un hospital, que ve que está cayendo en pandemia, todos sus compañeros del hospital, pero como él es liberado, no va al hospital? Eso sí que es egoísta, que ha cobrado sin trabajar los últimos años y ahora cuando se necesita una pandemia se queda en casa porque no tiene obligación. Esos son los personajes que hay que sacar en series. Sin embargo, te están creando estos arquetipos y los estamos consumiendo. Por eso es muy importante mantener la cabeza y la independencia para distinguir todo lo con lo que nos están bombardeando.